Saga Egmont presenta En caída libre, de Rosa Rivas, narrado por Angie Sansón. 1. Una caída. La escalera para salir del avión tenía 2 plataformas y 23 escalones de metal. El cordón de la zapatilla derecha de Fatma Celik se enganchó en una ranura entre la superficie de la primera plataforma y la barra que sostenía la barandilla. Habían tenido que coincidir muchas circunstancias para que esto sucediera. La distancia justa entre el pie y la ranura, el grosor del cordón, lo bastante delgado para meterse en ese hueco, pero lo suficientemente grueso para atorarse después, el ángulo de entrada, contrario al movimiento del pie, que por eso frenó en seco el paso de la mujer, el impulso y la velocidad de su salida, difíciles de parar una vez que la inercia hizo su trabajo, la distancia mal calculada entre la barra de la barandilla y las manos. Solo con que uno de estos factores no se hubiera dado aquella tarde del caluroso último martes de julio, nada hubiera sucedido y Fatma Celik hubiera bajado sin más la escalerilla del 5º avión que había limpiado en su turno. Como mucho, hubiera dado un ligero traspié. Ese día, sin embargo, todo coincidió. El cordón se enganchó, detuvo su marcha acelerada y nerviosa, y ella perdió pie. El impulso instintivo fue aferrarse a algo, pero los dedos no acertaron a encontrar la barandilla. Los guantes de goma verde aletearon frenéticamente, y la caja torácica de la mujer de la limpieza cortó el aire como la de un corredor en el sprint final. Después, la gravedad y la prisa con la que había abandonado la cabina del avión llegado de Santiago de Chile hicieron el resto. Al chocar con la segunda plataforma se rompió un par de costillas, pero fue en el 19º escalón cuando se dio el golpe definitivo, un impacto tremendo en la nuca antes de la voltereta final que la dejó inconsciente en el suelo boca arriba. Mientras el viento hacía ondear los picos de su bata abierta, un hilillo de sangre empezó a brotarle en la comisura de los labios. Como ya había perdido el conocimiento, lo recuperaría solo media hora más tarde, justo para saber que se iba a morir en esa ambulancia. No pudo ver que su compañera Sonia Raimondo salió del avión al verla caer y bajó los escalones corriendo, y que mientras gritaba horrorizada su nombre, le metió la mano en uno de los bolsillos de la bata y cogió algo que escondió en la suya. Quien sí lo vio fue una de las azafatas que se había asomado a la portezuela del avión. Sin apartar la vista de la mujer caída, reportó el accidente a los servicios de emergencia y después pidió hablar con la policía. 2. En el agua. Despacio, despacio. La primera bajó el ritmo. La segunda se adaptó enseguida. Dieron 2 golpes más. Cornelia observó las palas entrando y saliendo del agua. Empuñó los remos y entró en el 3er golpe. En el siguiente se incorporó Senna, la 4ª y última. Remaban río abajo. Cada golpe intentaba acelerar la corriente del Meno, perezoso ese domingo de agosto. Parecía que el calor inusual ralentizaba los movimientos de la gente que llenaba las orillas y que la hacía también más gritona. Desde el centro del río, las voces de ambos lados se mezclaban, pero si cerraba los ojos, le parecía que las de la orilla de Schanzenhausen eran más fuertes. Risas, timbres de bicicletas, el roce de las ruedas de los patines sobre el asfalto, los ladridos de los constantes encuentros caninos. Y niños. Sobre todo voces de niños que muchas veces se dirigían a ellas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! Que se repetían más, los saludos o las despedidas. Era diferente si remaban río arriba o río abajo. La voz de la timonel le llegaba a una parte del cerebro que no interfería con su pensamiento. ¡Más rápido! ¡Más despacio! ¡No perdáis el ritmo! Solo había que seguir esas órdenes simples y dejarse llevar por el agua. Bien, así, así. No se tiene que pensar. Alguien da las indicaciones, una persona sentada en la popa que sabe a dónde van y cómo se llega. Por lo menos durante 2 horas no tendría que pensar. 2 horas con la mente casi en blanco. 2 horas sin acordarse de Jan, su marido, que por la tarde pasaría por casa a buscar algunas
Sample complete. Ready to continue?